Ahora vamos a hablar con una persona que realmente está pasando por un momento terrible porque no es una simple espectadora de este doble femicidio como somos nosotros. Por supuesto, no es una familiar de las víctimas que en este momento solo pueden llorar cuando piensan en Luna Yardina, que tenía 24 años, en su madre, Mariel Zamudio, de 50, no es alguien que esté pendiente de la aparición de Martín Palacios del remisero por una cuestión personal, sino que es alguien que está viendo un drama diferente. Estrella Laurta Varela es la mamá, ahí la estamos viendo a Estrella, es la mamá de Pablo Rodríguez Laurta, del hombre detenido por asesinar a la mamá de su hijito, por asesinar a la otra abuela de su hijito, el hombre que era el alma mater de este sitio llamado Varones Unidos. Y que ahora está detenido. Por supuesto, Estrella está muy conmocionada por lo que ha ocurrido. Estrella vive en Uruguay, por eso la estamos viendo a través de su teléfono. Le agradecemos de ya la entereza y la verdad que la posibilidad que nos da de hablar con ella, que está en este momento persiguiendo algo muy importante para ella, que es poder acercarse a su nieto que tiene solo 5 años, que mañana cumple 6, para tratar de cuidarlo. Estrella, buenas tardes, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme, por abrirme las puertas del programa para poder hablar. Estrella, Pregúntenme lo que sí, quieran. te agradecemos que hables y que pongas la cara, por supuesto, en este momento donde todo el mundo está hablando de la atrocidad que hizo tu hijo, que mató a la propia madre de su chiquito, que mató a la abuela del chiquito. ¿Vos cómo estás en este momento, Estrella? Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo te sentís con todo esto que se te ha venido encima? Mira, esto es ¿cómo te puedo explicar? Como esas cosas que vos pensás que pasan en Netflix, en una serie o algo por el estilo, o en un documental que ves que te parece ajeno. Y hoy no es ajeno. Hoy está en carne propia. Hoy mi nieto está solo en el mundo. Está sin su mamá, Luna, sin su abuela, la Beli, como le decía él a Mariel, sin su padre que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto. Estoy deshecha. Realmente no puedo creer que yo haya parido a un asesino. No lo puedo creer. No es la persona a la que yo crié. No lo es. Yo no tenía una relación muy buena con mi hijo. Desde el 2010 hasta después que nació Pedro, no teníamos contacto por parte de él. Yo intentaba contactarme, pero él no se contactaba conmigo. Yo estoy separada de su papá desde que él tenía 22 años. Yo estoy sola, vivo en Canelones, en Uruguay. Y bueno, estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida. Mi nieto es todo. Y lo único que quiero es que él esté bien. Y más ahora que no. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible? ¿Vos te imaginás, Estrella, cómo sería tu reencuentro con tu nieto? ¿Cómo hablarías con él? ¿Qué le dirías? Sí, yo lo abrazaría y le diría que la abuela está, que la abuela lo quiere, que la abuelita Estrella lo quiere, que le mostraría las fotitos de cuando nos vimos, de cuando caminamos por acá por Canelones. Y trataría de, no sé, de que su vida fuera lo más feliz que se pueda. Estrella, ¿cómo estás? Soledad te saluda. ¿Cómo está Soledad? ¿Te puedo preguntar cómo te enteraste de Sí. todo lo que pasó?
porque hubo todo un momento de alerta Sofía, de mostrar la imagen de las víctimas, de hablar de un chiquito Claro. desaparecido. ¿Vos en ese momento te enteraste o te enteraste con No. todo resuelto? No, yo me enteré con todo resuelto. Yo me enteré ayer después de las 14 horas. Yo me desperté a eso de las 14. Yo tengo que dormir bastante porque no estoy bien de salud. Y veo en el teléfono varias llamadas perdidas de una compañera de trabajo. Yo trabajé 43 años en la empresa eléctrica uruguaya. Ahora estoy jubilada. Y bueno, veo que me pone al final de las llamadas que yo obviamente no contesté porque estaba durmiendo, me pone, lo lamento mucho, Estrella, mucha fuerza. Lo primero que pensé fue que mi hijo se había matado. Nunca se me pasó por la cabeza lo que cuando la llamé a ella me fue explicando y me fue diciendo lo que había pasado. No había visto ningún informativo, no había visto nada. ¿Y por qué pensaste esto, Estrella? ¿Por qué te vino inmediatamente la idea de que tu hijo se podía haber matado y no que hubiera sufrido un accidente u otro? ¿Qué te daba a pensar que tu hijo podía llegar a tener un final violento? Porque yo pienso que él no estaba bien. Él no aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá para Córdoba. No lo aceptaba. No lo aceptaba. Él en el 2024, enero del 2024, hasta febrero del 2024 estuvo arrestado porque tuvo un desacato a la autoridad, porque había estado, como bien dijeron algunos vecinos, en el techo de la casa de Luna. Yo fui hasta Córdoba, me contacté con una abogada, con el estudio Herrera y Flamengo, en un estudio que estuvo con él hasta febrero del 2024, no más. Un estudio que se portó excelentemente bien, lo sacaron de allí, yo pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica, no se le hizo, pedí que no lo soltaran, que lo llevaran a algún lugar donde le pudieran dar ayuda psicológica o psiquiátrica, porque sabía que él no lo iba a hacer. No me preguntes por qué, pero lo sabía. Y mirá lo que terminó. Claro, Estrella, le contamos a la gente que, tal como vos bien decís, en enero de 2024, Luna y su mamá se encuentran con que tu hijo las estaba acechando, las estaba acosando, estaba violando Sí. la restricción perimetral que le había impuesto la justicia, y ante esto la Claro, justicia reacciona deteniéndolo, como pero después lo vivía larga. en Uruguay, Ujú. como Pablo vivía en Uruguay, no llegó la información de que él tenía una restricción. Él se fue para allá, al parecer. Yo no sabía que él se había ido, pero intenté comunicarme con él y no, el celular solo me daba una rayita, ¿viste? Y dije, le pasó algo. Llamé a los muchachos que trabajaban con él y me dijo, no, Pablo se fue de viaje. Cuando me dijeron Pablo se fue de viaje, te juro que el corazón me latió a 12.000 por hora. Llamé a todas las autoridades de Córdoba que pude, era un sábado, me atendieron espléndidamente bien, me dijeron que estaba detenido por que se había negado había como que se había portado mal con la policía, pero no por un tema con Luna. O sea, había sido porque había chocado y había arrebatado con, no sé si verbalmente o Como de un qué desacato a la forma. autoridad. Exactamente, un desacato a la autoridad, ese es el término.
Estrella, vos conociste a Luna, ¿qué nos podrías decir de ella y del vínculo que ella mantenía con tu hijo? Bueno, yo sé que ellos se conocieron, Pablo tenía una novia acá, no era un noviazgo formal el que tenían, según lo que yo tengo entendido, según lo que yo tengo entendido. Yo no sabía que era abuela, no sabía de la existencia de Luna, porque Pablo hasta después, desde el 2010, hasta después del nacimiento de Pedro, y de que yo me presento como abuela de Pedro buscando a Luna en las redes, porque me avisan que soy abuela, en ese momento me presento y le digo que me parece que yo soy la abuela de su hijito, de Pedro. Y bueno, ahí empezamos a conversar con Luna, con Mariel, siempre sin que Pablo supiera nada, y Pablo se presentaba o no se presentaba allá. Pedro nació en pandemia, también se agarró la pandemia, y bueno, nos comunicábamos en forma telefónica, por videollamada. Yo estuve en los 8 escalones, Pedrito me vio su mamá, la familia de Mariel en Buenos Aires, que estaba viva en ese momento, hasta la mamá de Mariel. Mira, las pones ahí a las dos, y a las dos Sí. con mi chiquito, con mi nieto. El Estrella, angelito, Luna. es terrible. En ese momento, para ubicarnos todos, estaba Sí, Luna con tu nieto viviendo en Córdoba, junto a Mariela, su mamá, viviendo en y Córdoba. Sí, vos en sí. Uruguay, igual que tu hijo Pablo, que tenía una pareja en Yo Uruguay. vivo en Canelones. Claro, pero digo, estaban todos en Pablo Uruguay. vivía en Ujú, Montevideo. Yo no sabía la dirección de mi hijo, ujú. y al parecer él tenía una novia Bien. que O yo sea, tampoco conocía. esto te lo pregunto, Estrella, para entender un poco cómo fue la génesis de la relación y cómo él Sí, estaba a distancia, su hijo en Córdoba, con su mamá, con claro, su abuela materna, con su bisabuela. sí. Vos venís Y acá a Buenos además, Aires para participar de los 8 escalones, nos contás, sí, y tenías tan buen trato con Luna que te ven por televisión, te ve tu nieto. sí, me ve mi nieto, la familia de Luna, de la mamá de Luna. Sí, Ahora, sí, teníamos buen trato. ¿y cómo pasa, digo, porque eso, él al principio de alguna manera muestra una suerte de desinterés por el hijo y termina años después en un doble femicidio y el rapto del menor? Lo que te quiero preguntar es muy duro, pero la verdad que mientras estaba la alerta Sofía vigente, nosotros que lamentablemente tenemos muchas coberturas de este tipo, muchas veces terminan con un hombre suicidándose después de lo que hizo y llevándose la vida del niño. Esto Sí. era el gran miedo que todos teníamos Era durante el los... miedo que yo tenía también. ¿Vos Yo lo pensaste que único lo que podía quería hacer? es que yo pensé, te digo, cuando vi que las había matado a Mariel y a Luna y se había llevado a Pedro, y vi las imágenes de Pedro, en ese momento dije, no lo va a matar a Pedro. Vos presentiste Se que sí, quiere quedar con Pedro. claro, que si se El odio, había pasado ese creo que, momento. creo que el odio que él generó en estos años que no pudo ver a Pedro y que no se pudieron revincular y que no pudieron sanar esa relación de separación, él empezó a generar un odio hacia Luna y hacia Mariel principalmente, y luego hacia Luna. Y Estrella, a ver, yo sé que es difícil de interpretar, pero tal vez usted que lo conocía bien, más allá que estaba un poco distanciada, ¿por qué no se mató él en vez de matar a la mamá y a la abuela del niño? ¿Por qué No lo cree? sé, porque si hubiese sido yo, me hubiese matado yo. Nunca hubiese matado a un tercero. Por eso te hablo de que yo siento que había un odio adentro de él hacia ellas dos. Sí. O un pensar en que, no sé, si él estaba bien
psíquicamente. Yo siempre pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica, que no lo sacaran del penal cuando estuvo arrestado, sin una pericia psiquiátrica, porque yo cuando lo fui a ver no lo noté bien. No noté a mi hijo, Bueno, noté a otra persona. de hecho, sabe usted que se está buscando a un chofer de una aplicación que él tomó desde Concordia, el auto que apareció quemado de ese chofer, los documentos que aparecieron en la habitación del hotel, pero el chofer no se lo halla todavía. ¿Usted cree que en ese camino decidido a matar a su ex esposa y a su suegra, cree que puede haber matado a otra persona para que no haya testigos de su viaje? Yo no, perdón, pero creo capaz que hasta puede ser ese muchacho un cómplice, no lo sé. Si te digo la verdad, no lo sé. Sí. Que- Sí, Estrella, se entiende que es tu mirada de mamá esta, y obviamente tomamos nota de tu apreciación de que puede haber sido un cómplice o una víctima. Realmente no lo O una sabemos. víctima, realmente no. Por ahora no, se lo no está sé buscando como una víctima, Estrella. yo- Digo, porque también hay Claro. una familia que es la de Martín Palacios que lo está buscando. Claro, sí. Y obviamente hasta que Yo no se demuestre otra cosa. Hasta que no aparezca Sí. el muchacho vivo, Y además encontraron ojalá los aparezca documentos vivo. en poder de Por él. eso, están en poder ¿Estaban los de tu documentos hijo. en poder de mi hijo? De su hijo. Sí, 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 Estrella, pero- por Eso no lo sabía. Estrella, te quiero llevar un poco para atrás para seguir cronológicamente, porque obviamente tenemos dos extremos que nos estás contando. Uno lo conocemos lamentablemente todos, que es el final de esta historia, que aún no está totalmente escrito, pero que tiene como víctimas a Luna y a Mariel. Pero os hablabas de una relación que comienza en un principio con un encuentro de tu hijo con Luna. Luna queda embarazada, vos te enterás a posteriori. Te quería preguntar, cronológicamente en esa situación donde vos ya habías trabado relación con Luna, tu hijo vivía en Uruguay, la página Varones Unidos, esta página que habla, que reivindica una supuesta masculinidad, porque está a la vista a dónde llevaba esa forma de pensar, que hablaba de supuestas falsas denuncias de mujeres confabuladas para maltratar a hombres. ¿Tu hijo ya había empezado por aquella época con esta página, con Varones Unidos, cuando la conoce a Luna? Mira, yo no estaba en contacto con él desde 2010. Yo no profeso esas creencias que tenía él. Y yo estaba trabajando y un compañero me dijo, mira esta página, está tu hijo en calidad de cónsul. ¿Qué es esto? Empecé a leer y era una atrocidad lo que leía. Realmente eran cosas de las que nunca se habló en mi casa, nunca las hablé yo, nunca estuvimos reunidos con gente que tuviera esas ideas. Qué importante, perdón, Estrella, lo que vos decís, porque muchas veces cuando se habla de hombres femicidas, se habla de crianzas machistas, se habla de una casa en donde seguramente esa era la forma de propagar la educación, y vos nos estás contando un panorama totalmente distinto. Él, mientras vos lo criaste, mientras vos estuviste con él, nunca se habló en esos términos, y vos no sos una mamá criando un niño de una manera machista. No, es más todavía. Yo vengo de una familia de mujeres. Mi papá es argentino, su mamá tenía todas hijas mujeres, 5 hijas mujeres, y mi papá era el más chico, era un varón. Tenía todas sobrinas mujeres, sobrinas nietas mujeres. Se vino a vivir a Uruguay por trabajo, para trabajar de la FATE a Chiringueli, que eran fábricas de neumáticos, y vivió con mi abuela, mi mamá, mi hermana y yo. Vivió entre mujeres, mi papá. O sea, todos éramos, y mi abuela venía de familia de todas mujeres también, mi abuela materna. O sea, él estuvo rodeado de mujeres durante toda su infancia. Lo crió primero mi abuela, después mi mamá, porque yo trabajaba 16 horas por día todos los días. Y mi marido
en ese momento, yo estoy divorciada, también trabajaba todo el día, o sea, lo criaba mi mamá hasta que mi mamá tuvo Parkinson y él ya estaba grande. ¿Y esta página de dónde crees que sale? Mira, Estrella, vos ya la habrás visto, pero queremos mostrarlo un poco para darles una idea a quienes nos están viendo de lo que escribía tu hijo, lo que escribía Pablo Rodríguez Laurta, y cómo se mostraba ante la sociedad. Y después te quiero preguntar qué sentiste vos como mujer, antes que nada, y encima, obviamente, como madre de este hombre, al ver lo que él escribía. Andy, contanos un poco de esta página Varones Unidos. Les voy a leer, cuando presenta la página, lo pueden ver ustedes también. Dice, nuestro objetivo es el desarrollo de la masculinidad positiva. Nuestro principal objetivo es el desarrollo de modelos positivos de masculinidad. En un mundo que se centra la atención sobre los aspectos negativos de los hombres, es necesario desarrollar modelos positivos que puedan servir de ejemplos a niños y jóvenes para desarrollarse como hombres y enfrentar los desafíos de la masculinidad, convirtiéndose en una fuerza positiva para su entorno. Bueno, usa un montón de palabras para explicar nuestros valores. Somos varones unidos que promueven el respeto a la opinión del otro, tanto en el acuerdo como en la discrepancia. Y lo que intenta es tener una cooperación entre los sexos, promover a la pareja y la familia como en el ámbito de una íntima unión de cooperación entre los ambos sexos. Y lo que dice es que básicamente la visión del hombre nunca es tenida en cuenta. Por eso es necesario armar esta unión de varones para poder defender a la visión del hombre. Donde acá se publican muchos artículos, ¿no? Sí, donde van defendiendo casos públicos. Quieren contar como el lado B de lo que, o sea, supuestamente eso era lo que la página pretendía, el lado B que no se cuenta, lo que los hombres sufren. Sí, contraponerlo con el feminismo. Contraponerlo como con el al feminismo hay que responderle con esto. Estrella, ¿vos qué sentiste cuando lo viste, cuando leíste los artículos, antes de todo este desenlace atroz que Antes de es todo, este doble antes femicidio? obviamente de conocer a Luna, antes de todo, porque esta página viene de años. 2010. Viene de años. Yo no te puedo precisar, pero serían 2 años antes de que conociera a Luna, fácilmente. ¿Y vos qué sentiste cuando lo viste? Como mujer, digo, y como mamá. Nos decía, yo no quería Primero, esto, pero... como mujer, me sentí completamente desajustada. Digo, ¿pero qué es esto? Porque si bien uno a veces no admite el muerte al macho, por un lado, pero tampoco esto. Claro. O sea, son como los dos polos opuestos, digamos, del tratar de vivir en paz, porque en realidad somos hombres y mujeres que queremos vivir en paz. Queremos vivir en paz nuestra vida, nuestra sexualidad, nuestra familia, nos casamos, nos divorciamos, tenemos una pareja, tenemos hijos o elegimos no tenerlos. Claro, no extremista en ninguna de las posturas. Yo te puedo preguntar, Estrella, ¿no? ¿por qué te distanciaste de tu hijo? Porque hablas de 2010 y Él pasaron se 15 distanció años. de mí. ¿Por Él se qué? distanció de mí. No lo sé. No me lo manifestó. 15 años hace que Yo- vos no lo ves. Yo no lo veía hasta que me enteré del nacimiento de Pedro y él ahí empezó a prohibirle a Luna que hablara conmigo. Él se enteró del Después, vínculo. ¿Y por qué? ¿Se sabe por qué? ¿Qué excusa puso? yo no lo sé. Pero a Luna, ¿qué le dijo? ¿Por qué le prohibía ver a su madre paterna? No, me decía que le prohibía y no me daba explicaciones. Y tampoco creo que se las daba a Luna. ¿Y Luna sabía de esta página de Varones Unidos? Sí, sí, e incluso creo que ella en un momento, no sé si influida por él, escribió algunos posteos en su Facebook referentes a cosas muy parecidas a Varones Unidos. Que yo siempre le dije a ella, ¿por qué escribís eso? O lo ponía también en su cuenta de X, y ella como que lo tomaba como que era algo en pos de la familia. Como que lo hacía para de alguna manera gustarle a él.
o gustarle a él, o tal vez él le transmitía que esos valores que se ponían ahí eran a favor de la familia. Sí, o tal vez la dejaba... Ella se quedaba tranquila haciendo eso. Él no le estaba encima, no la hostigaba. Estrella, ¿usted sabe cuántas veces vino a la Argentina desde el lugar donde él vivía? ¿Y cómo pasaba? Solamente, no, Sí. ¿Y cómo pasaba no sé. a la Argentina? ¿En qué venía? ¿Sabe cuando venía? Él tenía vehículo, Ajá, tiene vehículo, sí. pero yo no sé, porque hay fotos que están en la cumbrecita con Mariel y con Luna, antes que naciera Pedro. Supongo que Luna estaba embarazada en ese momento porque yo no tenía contacto ni siquiera, o sea, lo vi después del contacto con Luna y claro, yo es más, en un momento no sabía por la diferencia de edad si la pareja era Luna o era Mariel, porque están como un poco en el medio de la edad de él. Claro. Él va a cumplir el 30 de octubre 40 años y Luna tiene 24. Tuvo a Pedro a los 19, 25. Estrella no tiene conocimiento si él entró de forma ilegal en este último tiempo, porque la policía sabe que hubo cuatro viajes que ya había realizado este remisero con él, que está desaparecido, Palacio, y además lo que sospechan es que pasó por un paso clandestino para no dejar huellas de que ingresó a la Argentina. De esta manera habría ingresado de forma ilegal. El lugar se llama Puerto Yeruá, está a la vera del río Uruguay, a 600 kilómetros de Córdoba. Desde ahí habría viajado a Concordia, donde se encontró con este chofer de apellido Palacio, Martín Palacio, y se tomaba este taxi para llegar a Córdoba. Algo pasó en el camino y bueno, ya sabemos el desenlace. Pero lo que él habría intentado hacer es pasar por este paso ilegal para no dejar registros. No sé si usted conocía, si ya había hecho alguna maniobra previa. Claro. No. Es difícil, es muy importante la información que da Ceci en cuanto a la investigación. Justamente yo me pregunto cómo pasás de un país al otro, porque yo voy todos los meses a Buenos Aires y yo paso por migraciones, por todos lados y y cómo se entra. Ahora, me está faltando una parte de la historia en todo esto, Estrella, que es cómo se pasa de esa situación en la cual él vivía en Uruguay con una pareja, Luna había tenido ya tu nieto en Córdoba. No vivía. ¿Hay no algún momento en el que juntos, conviven? Estaban como de novios. ¿Estaban como de novios? Hubo un momento en que Luna llegó a llamar a esta muchacha y reclamarle, porque, claro, ella tenía un hijo con Pablo, y yo le dije, Luna, no te rebajes, valete como mujer. Si Pablo no te quiere, bueno, nos hacemos cargo de Pedro y vemos que Pablo te pase lo que te tiene que pasar. No insistas en una relación que a lo mejor no va. Y bueno, hacé tu vida. Y en un momento ella pensó en hacer su vida también. Y después volvieron. ¿Qué edad tenía tu nieto para esa época? Ya cuando tu hijo no se hacía cargo de la relación. Añito. Un año. Un añito. Pero después, en el momento, Luna va a vivir a Uruguay con Pablo, ¿o no? Sí, vienen a vivir a Uruguay en el 2023. Ya con tu nieto, que quiero ir por los episodios de la vida. El 8 de enero del 2023, me acuerdo porque fue la última vez que vi a Luna, a Mariel y a Pedro. Estuvieron acá en mi casa unos momentos con quien era mi pareja, que ya falleció, y con mi perrita, que también falleció. Y estuvieron acá, era para Reyes, era el 8 de enero. Yo había comprado un montón de juguetes para Pedro. Pablo se ofuscó, no quiso que se llevaran los juguetes, y me dijo que su familia ahora eran Luna y Mariel, y Pedro, obviamente, y que yo ya no era más su familia. Ahí hay una convivencia en Uruguay, porque
tenemos entendido, quiero que nos cuentes vos desde tu experiencia. Sabemos que en algún momento Luna se vuelve para Argentina con tu nieto y acá denuncia antes violencia de de las género. PASO. Contanos Antes de las PASO. cómo fue Ella esa le situación, dijo- contanos. Eso te lo cuento porque me lo contó Luna llorando. Y después traté de hablar con Mariel y ya no pude. Luna me dice que dejó a Pablo. Pablo no sabía, pensó que Luna había venido a Córdoba para votar en las PASO. A los pocos días era el Día de la Madre, el cumpleaños de Pedro, y quedaron en que pasaban con la abuela y con de repente familia de la abuela y de Luna, el cumpleaños de Pedro. Y que después, para el 30 de octubre, que era el cumpleaños de Pablo, iban a volver. El tema es que no volvieron y a esa fecha Luna me llama y me dice llorando que deja a Pablo. Y yo le pregunté qué había pasado. Y ella me dijo que no aguantaba más, que Pablo no la dejaba salir a ningún lado. Y bueno, yo me puse totalmente de acuerdo con ella. El tema es que ella me decía, no me da dinero, y yo le dije, ¿cuántas veces te dije yo que tenías que trabajar, que tenías que estudiar, que tenías que tener una independencia económica para no depender de un hombre? Lo habíamos hablado muchas veces con Luna, muchas veces, por videollamada, por conversaciones, por chat. Yo me enojaba con ella porque ella había dejado el estudio, porque ella había dejado, ella no trabajaba en ese momento, mirá que ahora estaba haciendo desayunos, yo le enseñé a tejer por videollamada, esos tejidos que hace de la Luna, empezamos a tejer nosotras cuando Pedro era chiquito. Hay una fotito que Pedro está con un cuellito que le había hecho Luna, que yo le había empezado a enseñar cómo tejer. ¿Qué te puedo decir? ¿En algún momento, Estrella, se cortó tu diálogo con Luna porque estás describiendo una relación hermosa de nuera y suegra? Digo, ¿en algún momento esto se corta? Sí, Pablo le dijo que no conversara más conmigo. Ahí yo empecé a hablar con Mariel y me enteraba de todo por Mariel. Pablo le prohibió, o sea, que me tuviera en Facebook, prohibió Instagram, prohibió todo. Yo me comunicaba con Mariel, pero sin que él supiera. ¿Y él, O sea, nos comunicábamos entre las abuelas. y por lo menos él pasaba una Cuando- cuota alimentaria para todo esto, para mantener a su hijo? No, no. Ni siquiera eso. O sea, Pablo no le le ponía pasaba. condiciones a todos, la aislaba a Luna, te aislaba a vos Exactamente. de tu nieto y no le pasaba ni siquiera plata para mantenerlo en el Nada. día a día. Es más, yo y gente allegada a mí le hemos pasado en varias oportunidades a Luna surtido, de que nos costó realmente mucho saber cómo podíamos hacer el surtido y pagarlo desde acá a un lugar donde se lo llevaran a la casa, porque Luna no quería salir. Estrella, Y sí. también le dimos dinero para que pagara la luz y ella nos pasó un comprobante de que había pagado la luz porque estaba colgada de la luz. Estrella, él hacía muchas acusaciones en este sitio, Varones Unidos. También, bueno, publicó algunos chats privados entre ellos. Él decía que había explotación infantil, abuso sexual infantil, hablaba, pero también hablaba de una estafa, que le había estafado con una casa. ¿Era parte también del hostigamiento o existía también alguna discusión con alguna propiedad entre ellos? Sí, la propiedad en la que encontraron a Luna y donde vivía Pedrito, con la mamá y la abuela, esa casa
según tengo entendido por versiones de Pablo y alguna versión de Luna, que también me dijo, habían firmado algo así como un traspaso, que Pablo le daba un dinero, creo que fueron unos 45 o 40 mil dólares, y restaban unos pagaré para llegar a 90 mil dólares, que era el valor que habían puesto para la casa. Eso lo habían hecho entre entre Mariel y Pablo, no Luna, porque la casa estaba a nombre de Mariel. No era un bien sucesorio. Por eso yo no sé si los papás estaban casados, los papás de Luna. Claro. O sea, Mariel le vende la casa a Pablo, pero Sí. por lo que ha trascendido, Estrella, te consulto, lo que decían es que Sí. Pablo como que le compra la casa para ayudarlas económicamente a Mariel y a Luna, y que les promete que iban a poder seguir viviendo en esa casa, pero que después las echa. Esto después se revierte, pero que en un momento él las echa de la casa. Ahí hubo un tema que yo desconozco cuál es la verdadera versión, porque Luna a mí me decía, voy a tener que darle de comer a los perros, y yo no entendía por qué ella me decía eso, porque los perritos se ve que estaban en la casa donde sucedieron todos estos lamentables hechos, y al parecer estaban viviendo en otro lado. Creo que Pablo les había ofrecido comprarle una casa a Mariel, o un apartamento o algo así, y que Luna y él vivieran en esa casa o se vinieran a Uruguay. No lo sé. O sea, él en todo momento quería recuperar a toda costa, evidentemente, esa pareja. Yo lo que vengo escuchando es lo que vos nos narrás, podría ser cualquier historia de cualquier separación en malos términos, pero acá termina en femicidio, Claro. ¿no? En femicidio. Me cuesta ver cuál es el salto de tu hijo. Entiendo que vos no tenías un día a día con él. Me resulta increíble que haya habido un quiebre tan fuerte entre ustedes como para que él hasta te quiera apartar y prohíba el contacto con vos y que vos no sepas qué yo fue. estuve 19 días en coma, lo llamaron varias veces y no se presentó en el sanatorio. Yo estuve al borde de la muerte, con 4 paros cardíacos, en el año 2018. Y vos no sabés qué es lo que hace que tu hijo se aleje de vos. No. No sabés Y el también motivo. del papá. Y también del papá. O sea, Y él después de mi hermana también. se comienza a aislar de todos. Ahora, Sí. De la primera que se aisló fue de mí, de vos primero. del segundo del papá y del tercero de mi hermana, que era la madrina. Ese romper con vos seguramente debe tener una explicación psicológica que nos excede a todos, ¿no? Cortar el vínculo con mamá para después darle lugar a esto que va a hacer. Yo no sé si eso tiene algo que ver con que nosotros no profesábamos las ideas de varones unidos. Tal vez pueda ser eso. Estrella, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu hijo? ¿Recordás? Sí, él vino por acá hace unos 15 días más o menos. Y me dijo que estaba pasando porque iba para una chacra donde él tenía un trabajo. Él estaba haciendo como una especie de booking, pero para chacras. Y se quedó a dormir ese día. Y yo lo noté muy alterado, muy mal. ¿Se quedó a Muy dormir mal. en tu casa? Sí. Y él iba a... Y ¿Por qué decís que estaba alterado? no me manifestó, lo noté, ¿viste cuando una persona habla como rápido y siempre está con el mismo tema? Monotema. ¿Qué tema? El tema era Luna y Mariel. Claro. ¿Y O sea, qué que decís? te habló, Pedro, claro. Que extrañaba a Pedro, y que extrañaba a Pedro, y que extrañaba a Pedro. Y eso era lo único que me decía. La Y obsesión. estaba completamente desencajado. La obsesión que tenía él. ¿Él se rodeaba o se codeaba o alguna vez mantuvo algún contacto con gente de mal vivir? Digo porque tenía No. una pistola 358 que usó
que encontraron en Bueno, el hotel. en mi casa nunca hubo armas. Sí. Yo me entero por ustedes que él tenía un arma. Es más, me enteré por Luna que el papá de Luna tenía armas y Ajá. que Pablo ahí empezó a tocar armas. ¿A tocar en qué Armas que sentido? eran del papá de ¿A, Luna. a practicar o algo? Eh, Era, creo que, no sé cómo se llaman porque yo no conozco nada. Sí. Es como si no sé si son de chumbos o de, ¿cómo se llama? O de aire comprimido, puede ser. Sí. Como una pistolita así. Sí. Que es más, yo vi una foto que subió Luna, que estaba Pablo con eso, y me sentí muy mal porque yo le tengo mucho miedo a las armas. Le tengo miedo a las armas, le tengo miedo a los cuchillos, le O tengo sea que el miedo a arma todo podría eso. ser del papá de Luna, por lo que vos nos estás Era del contando. papá de Luna. Era del papá de Luna. Pero no, esa arma que estaba en esa foto. Claro, no, pero digo, Yo no sé, no sé la que sé que la finalmente usó. mamá de Luna, por seguridad, porque le habían querido entrar a la casa, también tenía un arma. Estrella, ¿vos pensás ir a ver a tu hijo? ¿Hablar con No. él? No. Yo hablé con él cuando él tuvo el accidente en Córdoba, que estuvo detenido, y le dije claramente, si vos te acercás a Luna, cruzás la frontera a Córdoba o a Argentina, o intentás cualquier tipo de manipulación contra Luna, por menor que sea, yo no voy a ser parte de eso. Mi hijo es un asesino. Yo hoy te juro que me duele el útero, me duele haberlo tenido adentro, porque es un asesino. Mató a 2 mujeres por odio, no las mató por otra cosa. Él tenía la idea de que lo estaban explotando sexualmente a Pedro, pero ¿de dónde sacó esa idea? ¿De dónde sacó esa idea? O sea, no puedo entender por qué él tenía esas ideas locas en la cabeza. Estrella, No lo sé. uno piensa en esto de un reencuentro tuyo con este hombre y también piensa en tu reencuentro con tu nieto, que esperemos que se dé. Tu nieto... Eso es lo que quisiera. Yo trato, no sé cómo tengo que hacer para poderme presentar en algún lado. Yo tenía un viaje pactado a México ahora por un tema de trabajo también y no sé qué hacer, no sé. ¿Y no tenés miedo No sé que tu nieto algún día te reproche? O sea, que criaste al hombre que lo dejó sin mamá, sin su otra abuela. Exactamente. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le explicas cuando él tenga 18 años y quiera averiguar cuál fue su historia o la sepa antes y vaya juntando rencor, que es obvio? Mató a su madre y a su abuela. A su abuela que lo llevaba a pasear a todos lados, a su mamá que estaba todo el tiempo con él. Luna era una madre completamente presente. Luna, tú fue mamá a los 19 años, yo fui mamá a los 23. En este mundo de hoy, son muy pocas las mamás que son mamás a los 19 años. Eligen ser madres después de los 30. Luna tuvo a Pedrito y lo tuvo prematuro, con 19 añitos, era una nena. Era una nena, por más que de repente fuera un boliche a bailar o cosas por el estilo, son propias de la edad. Nada que uno tenga que juzgarle si tomaba un vaso de cerveza, o sea, es común. Obvio que sí. Estrella, tu nieto cumple años ahora, ¿verdad? Cumpleaños mañana, 6 años mañana. Y tiene un trastorno del espectro autista que le detectaron hace poco. Mira, el año pasado
que todavía nos comunicábamos un poco, Sí. me avisan que parecía que podía tener un trastorno del espectro autista. Eh, yo particularmente, Pedro lee desde que tiene 2 años, hace cuentas, habla en inglés desde que tiene 2 años y medio, 3. Es sumamente inteligente. No sé si eso tiene que ver con cosas del espectro autista. No todos los autistas son hiperinteligentes, pero yo también leía a los 2 años, mi hijo también, mi papá también leía desde muy corta edad. ¿Qué te puedo decir? No, es difícil. No. Yo te preguntaba antes de volver, porque me gustaría que nos definas cómo era Pablo antes de esto. O sea, hoy lo conocemos como el femicida, pero el Pablo que vos criaste. Pero se estaba preparando justamente el cumpleaños de tu nieto. Hay audios de Luna donde se habla de un festejo de cumpleaños. Queríamos escucharlo para escuchar a Luna, justamente porque estamos hablando tanto de ella. Vos estás reivindicando Sí, por favor. lo que es haber sido madre a los 19 años, con lo difícil que es enfrentar Por lo una difícil, situación así siendo tan joven. Si la producción puede ponerlos ahora en el aire, que queremos escuchar a Luna hablando de esto. No sé si está en Córdoba, pero sí me llegó un mensaje de una mediadora, una licenciada en comunicación, que mandó como mediadora, porque él estaba organizando un cumpleaños en Uruguay, que si yo quería ir con mi hijo, él me iba a mandar un remis para que viajemos los dos desde acá, que las personas excluidas al cumpleaños eran mi mamá y su tía, que es con quien yo hablo, es la única familia de allá con la que, o sea, digamos la familia paterna de Pedro con la que yo hablo es la tía de él, y que estaba excluida porque claro, la gente con la que yo hablo y la gente con la que yo tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, esa gente no puede ir al cumpleaños de Pedro. Iba a ser en una estancia. Bueno, y que también que si yo quería ir iba a tener una habitación con baño en suite dentro de esa estancia. Que Pedro era, que si yo no quería ir, ¿cómo era? Uno de sus abuelos paternos, que yo no me hablo para nada, porque lo apañan al hijo, uno de sus abuelos paternos iba a venir acá a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí. Quiero llorar. Solo pensarlo me da angustia. Pero bueno, todo eso se lo mandé a mi abogada de violencia y a la abogada de familia. Y bueno, ya está. O sea, me dijo la abogada de familia que le conteste un chorizo. Lo copié, lo pegué, se lo mandé a la chica esta que me contactó. Estrella, te vemos muy conmovida escuchando a la Luna hablar de este ofrecimiento que le habían hecho para el festejo de cumpleaños de tu nietito. Pero ni mi ex marido, ni yo no tengo relación con mi ex marido, pero sé que ni mi ex marido ni yo estábamos anoticiados de esto, ni jamás iría a buscar a mi nieto a un país donde está con su mamá. O sea, él tiene que pasar su cumpleaños con su mamá. O sea, si la mamá quiere invitar al papá, bueno, pero el niño tiene que estar con su madre. Además, una madre que es presente, una madre que no se droga, no toma alcohol, no tiene una vida disipada, es una madre completamente presente. Aquí te estoy hablando en presente como si estuviera viva. Era. Porque no puedo entender que no lo esté. La verdad que es muy difícil, Te vemos una mamá como cualquiera de las que conocemos y siempre uno se imagina otras cosas de la familia de origen de un femicida. Es muy impactante para mí escucharte.
Imagínate que tu hijo ahora, en alguna de sus circunstancias, tiene una tele prendida y te está viendo. ¿Qué le decís a tu hijo? Es un asesino. Que yo no lo crié para eso. Que su memé no lo crió para eso. Que su abuela y su abuelo no lo criaron para eso. Que mi hermana no lo crió para eso. Que sus amigas y sus amigos que me están llamando, solidarizándose conmigo, y que fueron sus amigos desde la más tierna infancia, en la Escuela San José de la Providencia y en el Liceo San José de la Providencia. Todos están horrorizados con lo que pasó. Todos desconocen a Pablo. ¿Y usted, Estrella, No pueden entender. qué espera para su hijo? Cadena perpetua, sin que pueda salir. Y te lo dice una madre. Una madre que tiene su único hijo. Porque yo también soy mamá, como lo fue María, como lo fue Luna. Y yo podría haber tenido puntos de distanciamiento con Luna, con Mariel, por cuestiones de pensamiento diferente a veces, porque yo quería que Luna trabajara, viste, que de repente estudiara, para bien de ella, viste, para que ella no dependiera de un hombre, porque el hombre a veces se va o de repente te trata mal. Yo le dije, nunca permitas que te levanten la mano, nunca. Siempre le hablé desde el corazón, desde lo que yo había pasado. ¿Me entendés? Sí. Entonces yo con 63 años como tengo hoy, yo podía ser más que la mamá de ella, ¿no? Hasta la abuela si te descuidas. Y que pase esto. Tremendo, Estrella. Puedes creer que pase esto. Estrella, Y que no, ¿cómo pudo entrar a otro país? ¿Cómo no hay migraciones? ¿Cómo no hay leyes que si ven a una persona que no está bien, la ley de salud mental, por favor, la ley de que no dejen a un hombre que estuvo, nadie en su sano juicio está 3 días o los días que tú haya estado arriba de un techo vigilando a una familia? Nadie en su sano juicio está haciendo eso. O sea, no se te ocurriría a vos, Barbaro, ni a vos, Soledad, ni a ti tampoco estar ahí arriba haciendo eso. A ninguno de nosotros se nos ocurriría. ¿Por qué no se vio eso? ¿Por qué en el momento que pedí que le hicieran la pericia psiquiátrica no se le hicieron? sabemos, Estrella, que falla todo el tiempo el sistema. También te responden del sistema de cuando un femicida está determinado, también es muy difícil frenarlo y uno se pregunta siempre qué es lo que hay en su conformación, qué es lo que hay en su entorno, de dónde sale. Y por eso te quería preguntar, Estrella, para vos, Sus antes de todo compañeros esto, de trabajo son ¿quién era? excelentes muchachos. O sea, son 2 muchachos que trabajan con él, que no están en Varones Unidos. Son 2 muchachos divinos que trabajan, que tienen sus novias, que Pero Estrella, tienen ¿quiénes su son? familia. ¿Quiénes son estos varones ¿Qué? unidos? ¿Quiénes son varones No los unidos? conozco. Ujú. No sabes quiénes son, dónde salió. Y te quería No. consultar también lo que estaba diciendo Rolando. Yo sé que Sí. él no era más cónsul, que había salido un artículo y que le había pasado como la posta a otro. A otra persona que tampoco Pero conoces. a otras personas, sí. No En ponen un los nombres. acto, o sea, habría que buscar en internet a ver a quién le pasó esa posta, porque yo no sé quiénes son. Yo sé que estaba él y otro chico que el apellido empezaba con W. Sí, no no, sé te si quería era consultar Wix o- en su vivencia, él, más allá de lo que es digital, ¿sufrió violencia de chico? No. Nunca. No. Es más, te digo, él presentó para cambiarse el apellido
de Rodríguez a la Hurta un documento diciendo que había sufrido violencia por parte del papá y violaciones desde niño. El papá lo tuvieron que internar porque casi se muere el corazón cuando vio eso. Igual yo Luna creo, se lo- Estrella, perdóneme, Sí. discúlpeme lo que le voy a decir, pero su hijo no está mal de la cabeza. Su hijo No, tenía, no. tenía una obsesión y como todo asesino fue y Exactamente. mató. Es decir, no es que Exactamente. tenía un problema psicológico, psiquiátrico, ni nada por el No, estilo. Como no, dijo no. usted, y por Y eso también aunque lo refrendo. tuviera, Bueno, y aunque lo tuviera, sí. no es Por eso. Pero justificación. él tuvo un objetivo, es eliminar a dos personas que para él le estorbaban. Y lamentablemente era la mamá de su hijo y la abuela. Y si usted se Exactamente. ponía en el camino, yo creo que la próxima va a ser usted. Yo lo pensé. Yo lo pensé. Que si yo no mediaba de alguna manera, yo trataba de mediar para que él no fuera para el otro lado. Y sabía que si no podía ir para el otro lado, iba a venir para este. Estrella, es tremendo escucharte. Te pido, por favor, si nos puedes esperar 5 minutos, que tenemos que hacer una Sí, pausa cómo no, comercial. Vos te paso también, Cómo no. te recomponés un poco. Sos muy valiente hablando de esta manera del femicida que todos detestamos hoy, la verdad es esa. Esperanos, por favor, y ya volvemos, seguimos con este tema después de la pausa.